Pues el día de hoy toco un tema un poquito difícil, ¿no? El tema que vemos en la pantalla es el tema de la humildad. Fíjate que la humildad es el tipo de actitudes que tenemos, es una actitud, ¿verdad? Ahí dice la actitud de Jesús. Pero me quiero concentrar un poquito en comprender qué es una actitud antes de empezar a desarrollar el tema de la humildad, porque la actitud es de esas cosas que hacemos, están basadas en cosas que ya pensamos, en conceptos que ya tenemos, cosas que aprendimos en casa cuando estábamos pequeños, cosas que nos fueron formando y nos hacen ser como somos. Por ejemplo, una persona enojona, esa enojona, no le puedes decir a una persona enojona, deja de ser enojona y inmediatamente deja de serlo, ¿verdad que no? Tampoco a una persona que le digas que no es humilde, decirle que es humilde, sé humilde y inmediatamente lo va a hacer. No sucede así. Por lo menos en mi caso no sucede así, ¿verdad? A lo mejor aquí hay personas, sí debe de haber seguramente personas muy nobles que al momento de decirles este tipo de cosas inmediatamente dicen, no, pues tienes razón, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero vemos personas un poquito más duras, ¿no? Habemos personas un poquito diferentes que luchamos con lo que nos dicen porque queremos ser nosotros, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que lo que somos no funciona tan bien en nuestra vida cotidiana. A ver cuántos aquí han tenido problemas por su carácter. Y yo levanto las dos manos, ¿no? Y así, ¿no? Pero ciertamente pues aquí está mi familia, ¿no? Ellos saben cómo batallo, cómo lucho. Ciertamente no soy lo que antes era, pero tampoco soy lo que debería de ser, ¿no? Y una de las formas que tiene el diablo de robar, porque tiene muchas formas, ¿no? Es plantar ideas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, el diablo le robó la vida eterna y la salvación a Adán y Eva con una idea. ¿Cuál fue esa idea? No vas a morir si comes del árbol. Y el momento de que ellos creyeron esa idea y comieron del árbol, en ese momento el diablo le robó su vida eterna a las personas. A lo mejor aquí hay alguna persona que le ha robado el diablo algo con otra idea, ¿no? Hay personas que de alguna forma son convencidas de que nadie los ama. Imagínate a alguien convencido de que nadie los ama, se convierte en una persona carente de amor. No puede dar amor ni tampoco lo puede recibir porque el diablo le robó el amor. Esa es una forma que tiene el diablo de robarnos. Ahora, la humildad es el tipo de conceptos que solo podemos practicar si renunciamos a cosas que creemos y que son parte de nosotros. Pero no solo tenemos que exponernos a la verdad que dice la Biblia, como dice en Romanos, dice que nadie tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que cada quien piense con cordura de acuerdo a la fe que Dios puso a cada quien, ¿no? Y ese tipo de cosas tienen que ir acompañados de algo más. Tienen que ir acompañados de la presencia del Espíritu de Dios. Porque en la presencia del Espíritu de Dios se siente el peso de la presencia de Dios en el lugar. Y la fuerza del mensaje, la fuerza de la verdad, tiene que doblegar nuestra voluntad al grado de inclinarnos a aceptarla como algo de parte de Dios. Algo que está sellado, algo que no puede ser quebrantado y de alguna forma poderte convencer de que tienes que cambiar. Eso no lo hace el predicador, no lo hace el maestro, no lo hace el pastor Abner, no lo hace Jessica, no lo hace nadie más que Dios. Nosotros somos simples mensajeros y personas que somos obedientes a lo que nos mandan a hacer, pero al final tu crecimiento depende de Dios. Así que en el caso ya hablando de la actitud, vamos a pasar al concepto de la humildad, porque el mundo nos enseña que la palabra humilde no es una palabra muy bien aceptada, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan humilde, ¿verdad? Porque lo asociamos con debilidad, lo asociamos con incapacidad de valerse por sí mismo,
o de poder solventarse sus propias necesidades. Ese es el tipo de concepto que asociamos con la humildad, ¿sí? En este caso nosotros vamos a empezar con el primer versículo, el primer pasaje que nos ponen en esta enseñanza, que está en Filipenses 2. Filipenses 2, del versículo 3 al 5, lo vamos a leer, ¿qué te parece? Dice aquí: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aquí, a lo mejor para algunas personas, este simple pasaje ya es suficiente, ya no necesitan escuchar más, porque su nobleza de corazón y su actitud los hacen ver la palabra de Dios y decir: sí, me acaban de decir que sea humilde y lo voy a hacer porque dice la palabra de Dios. Pero este mensaje yo no lo hice para personas así, yo lo hice para personas como yo, que cuando le dicen, humanamente le dicen: mira, tu hermano, ¿cómo es? Sé como él. En lugar de querer ser como mi hermano, solamente me da coraje que me hayan comparado con él. En este caso nos están comparando con alguien superior, alguien que es Jesucristo, ¿no? Y para poder entender un poquito la importancia del por qué la Biblia siempre nos refiere a Jesucristo, vamos a empezar a desmenuzar un poquito esta palabra, porque me puse a investigar, ¿no? El por qué no y el por qué sí, ¿verdad? Hay dos palabras aquí, que es el egoísmo y el tratar de impresionar, que en el original lenguaje, en algunas traducciones el egoísmo se traduce como contencioso, en otras traducciones, pero en la palabra original ese concepto se refiere a una ambición desatinada o una ambición egoísta. En el contexto como la gente lo usaba normalmente en aquel entonces, en el tiempo que se escribió la Biblia, es alguien, pues lo enfocaban a alguien en la política, porque es alguien que procura un oficio público para su propio beneficio, pensando solo en su honor y gloria. Y a veces vemos a personajes políticos, sin nombrar a nadie, que hacen eso, ¿verdad? Parecen ser buenas personas, pero en realidad, de alguna forma, los seres humanos detectamos cuando alguien está trabajando por sus propios intereses. En el contexto de la iglesia tiene otro significado similar, pero un poquito enfocado diferente. Dice que se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismos dentro de la iglesia. Este tipo de actitud lleva a personas a hacer las cosas a su manera. Es decir, una persona que dice: tienes que hacer esto y esto, y la persona quizás lo está haciendo, pero en su mente está pensando: yo lo quiero hacer de otra forma, y está luchando con eso. Es más, si tuviera la oportunidad de hacer las cosas como la persona quiere hacerlas, en ese momento empezaría a hacerla en rebeldía de quien está en autoridad. Entonces, a eso se refiere a que no seamos egoístas, el concepto contencioso, ¿no? Que no seamos así. Ahora el siguiente concepto es no tratar de impresionar. En otras traducciones habla de vanagloria, en otras traducciones, ¿no? Que en realidad la vanagloria en sí mismo tiene dos palabras, que es banal, algo vacío, y una gloria, que es algo pesado, algo que tiene valor. Es decir, una gloria que está vacía, algo que no tiene mérito, algo que no es real, solamente está simulado y aparenta ser algo que es verdadero, pero no lo es. Es un orgullo injustificado. Entonces, nos está diciendo: no trabajes para tu propio beneficio y no trates de verte como algo que no eres, sino que sé humilde como Cristo. Ahora vamos ya más o menos dijimos que la humildad la asociamos en nuestro tiempo con cosas que no son tan positivas, ¿verdad? Pero en la palabra original, la palabra humilde se refiere a humilde de mente. Esa es la palabra que está en el original.
alguien que tiene una mente humilde, y se refiere a quien se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Es decir, ejecuta el acto de humillarse, se despoja de sus privilegios para poder servir a otros. ¿Y ya te diste cuenta por qué usan ese adjetivo con Cristo Jesús? Porque precisamente eso fue lo que Él hizo. Ahora, en la siguiente diapositiva nos dicen algo muy interesante. Nos dicen: humildad es no pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Y luego dice abajo: humildad conforme al corazón de Jesús. Jesús tiene un corazón humilde, y ahorita vamos a ir explorándolo, ¿no? Y ahí mismo en Filipenses no se acaba el concepto, porque Filipenses te empieza a decir qué fue lo que hizo Jesús para demostrar su humildad. En la siguiente diapositiva nos damos cuenta de lo que sigue de ese versículo. Del versículo 6 en adelante, y lo vamos a leer y luego vamos a comentar algunas cosas de eso, ¿verdad? Dice Filipenses 2:6, lo leo, dice: aunque era Dios, estamos hablando de Jesucristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esa es la razón por la cual se refieren que Jesús es humilde. El primer Adán contra el segundo Adán es Jesucristo. El primer Adán fue hecho del barro de la tierra. El segundo Adán fue hecho del barro de una mujer. El primer Adán le fue dado un entorno perfecto donde vivir con Dios, y solamente había una sola cosa pequeña que podía hacer para estar mal con Dios. El segundo Adán estaba en un entorno hostil, en donde todo el mundo deseaba quitarle la vida, en donde todo el mundo deseaba hacerlo a un lado. Con el primer Adán las pruebas eran muy sencillas, muy sencillas. El segundo Adán, sus pruebas eran muy difíciles. Es así. El primer Adán fue nuestro padre, el segundo Adán fue nuestro hermano por adopción. El primer Adán ha sido probado como tú y yo somos probados todo el tiempo. ¿Cuál era esa prueba? Desde que naces hasta que mueres no puedes hacer ni un solo pecado, ni en tu mente ni en tu corazón. ¿Quién puede vivir así? Solamente uno puede vivir así, que es Jesucristo. Ahora, no sé si tú te imagines algo, lo más difícil que has logrado hacer. Aquí hay personas que estimo, que conozco, que están en su silla de ruedas, y nadie sabe lo difícil que es estar en una silla de ruedas tanto tiempo, más que ellos. Asimismo, nadie sabe lo difícil que es no pecar en nada toda la vida, más que el que realmente lo hizo. Nadie sabe realmente lo difícil que es que te calumnien y no contestar mal, que te rechacen y dejar de amar. Nadie sabe nada de eso. El único que lo hizo fue Jesús. Fue castigado con mayor severidad que lo que castigaron a Adán. ¿Te das cuenta? A Adán lo único que le dijeron, pues agarra tus cositas y te vas, y no regresas más. Pero a Jesús, ¿qué le hicieron? Lo molieron y lo destrozaron. Recibió en él el castigo que nosotros merecíamos. Es decir,
porque tú pecaste, porque tú, hijo de Adán, hija de Adán, hiciste un solo pecado, un poquito más, no solamente un poquito, sino bastante más perverso que comer de una fruta. ¿No es así? Bastante más perverso que comer una fruta, te portaste mal o hiciste algo malo. Y por ese pecado, tú mereces que te latiguen la espalda, hasta desgarrarte la espalda. Por ese pecado, te mereces ser desnudado o desnudada y puesto a un lado un letrero con todas tus faltas y exhibido. Y que toda la gente diga, sí, se lo merece, muera, muera, muera. Pero alguien lo hizo por ti. Alguien lo hizo por ti. Jesucristo tomó tu lugar. En la justicia de los hombres es retributiva, es decir, si tú me hiciste algo, yo te hago algo para que estemos a mano. ¿No es así? Siempre buscamos eso. Pero la justicia de Dios es sustitutiva. Tú hiciste algo y te voy a reemplazar por alguien para que tú no recibas el castigo. Y si eso no te hace reaccionar, eso no ablanda un poquito tu corazón para decir, hey, a lo mejor no estoy siendo lo suficientemente humilde, no sé si algo lo hago. Entonces, aquí a lo mejor hay personas que con esto ya entendieron y ya no necesitamos hablar más, y qué bueno, doy gracias a Dios por ustedes, pero sigo con personas que son como yo, porque yo escuché este mensaje varios años antes de rendirme a Dios y no me rendía. Así que vamos a continuar con personas que son como yo. Ahora vamos a hablar, hicimos un comparativo entre cómo se debe de ser humilde y cómo es humilde Jesús. Pero ahorita vamos a hablar de una humildad que es humana y una humildad que es espiritual, con un ejemplo de hombres. Y este ejemplo lo vamos a sacar en el pasaje de Lucas 18. Lucas 18, Jesús está dando una parábola para ciertas personas y ahorita vamos a empezar a leerlo. Lucas 18 del 9 al 14, empiezo a leer. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó el pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Jesús dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Aquí vemos dos extremos. Aquí vemos una humildad suficiente para que otros te admiren, para que otros te vean y digan: ah, esta persona qué buena es, mira todo lo que hace, mira, wow, diezma, mira, wow, cómo ayuda, cómo ora, cómo todos los días está en donde debe de estar. Wow, es suficiente. Esa humildad es la humildad de los seres humanos. Y no pasa nada si la tienes, no es malo si la tienes. Hay personas que fueron bien educadas en casa y la tienen. Y qué bueno, gracias a Dios por tus papás. A mí también me educaron bien, pero yo era medio rebeldón, ¿verdad? Salí medio dañado, ¿no? Y aunque me decían que hiciera algo, yo hacía lo contrario. Pero no sé si tú te identificas conmigo o con la gente que es muy obediente, pero vemos el otro extremo. El otro extremo, que es una humildad que nos hace sentir la gran necesidad que tenemos de Dios.
Es ese tipo de humildad que nos hace ver débiles e incapaces de poder hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué quiere Dios de ti? Que no hagas ningún pecado desde ahorita hasta que te mueras. Eso es lo que quiere Dios de ti. Es lo que dice la Biblia. Si tú lees los 10 mandamientos, a eso se refiere. No peques, no hagas nada. A eso se refiere. Me dirás, hoy no, pues qué difícil, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. Pues precisamente porque no lo puedes hacer. Precisamente porque todos los días lo intentas y fallas, es necesario que te humilles ante tu Creador y digas gracias por salvar. Gracias por hacer lo que hiciste por mí. Gracias porque a pesar de que le hablé mal a mi familia, a pesar de que hice berrinche, a pesar de que hice lo que hice, en este momento, si yo me confieso contigo y te digo perdóname, lo vas a hacer. No porque yo sea el mejor, sino porque yo soy el objeto de tu misericordia. Dios decidió tener misericordia de una sola especie en el universo. No tuvo misericordia de los ángeles, no tuvo misericordia de los animalitos. Dios bajó a asociarse y a verte a ti y decirte, voy a elegir tener misericordia a los seres humanos. Dios tiene el atributo de misericordia y lo despliega en seres humanos. A los seres humanos que son lo suficientemente nobles o suficientemente humildes como para decir, sí, necesito esa salvación. Ahora, el fariseo fue aprobado, se aprobaba a sí mismo y lo aprobaban los hombres, el otro no era aprobado. Ahora, ¿quién eran los fariseos? A lo mejor aquí hay gente que no sabe quiénes son. Los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo. Personas que tenían todo el conocimiento de la Biblia y que exteriormente hacían todo lo que la Biblia decía que hicieran. Pero interiormente todo lo hacían con contención y con vanagloria. Ahorita vamos a leer un pasaje en donde habla de eso. Y los publicanos, ¿quiénes eran? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, que tenían que traicionar a los suyos. Imagínate que en tu colonia, una persona en tu colonia, de repente diga, pues yo voy a ser cobrador de impuestos, pero como Roma no les daba les ponía cuota mínima, pero no les ponía cuota máxima. De tal manera que cuando iban y cobraban los impuestos, estos amigos cobraban de más. Y la diferencia divina, ¿qué hacían con ella? Al bolsillo. Ninguno de los dos era buena persona. Y ninguno de los dos era pobre. El cobrador de impuestos no tenía necesidad de humillarse delante de Dios. Todo lo tenía. A lo mejor tú pensarás, si tuviera dinero fuera feliz y no necesitara de Dios. Hay gente que piensa así. Este hombre no era así. Cobrador de impuestos, ejemplos es Mateo, cobrador de impuestos, ejemplo Zaqueo, que se convirtieron a Dios. Fariseos buenos, José de Arimatea, el que enterró a Jesús, que dio su tumba para Jesús. Nicodemo, el maestro. Saulo de Tarso, fariseo y después convertido. Pero son una minoría. No son la mayoría de los fariseos que se convirtieron. Una minoría que alcanzó la humildad. Ahora, para hacer un énfasis final de la gente, de los fariseos o la gente que hacía todo por contención y por vanagloria, te voy a poner el ejemplo en Mateo 6:1. Dice, es Jesús hablando, dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas y que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para que llame la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.
Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Les digo la verdad, dice Jesús, no recibirán otra recompensa más que esta. ¿Qué recompensa buscaban los religiosos de ese tiempo? La recompensa era que sus buenas acciones sean vistas en público para que todos los admiren. Y no solamente lo dijo de las limosnas, también lo dijo de la oración y también lo dijo del ayuno. Y curiosamente, el hombre de esta parábola que estamos tratando de entender, está orando está haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Está orando para que todo el mundo lo vea, está diciendo cómo le ayuda a la gente y está diciendo qué tanto ayuda. Qué curioso, ¿no? Ahora vamos a irnos con el publicano, con el hombre malo que de repente se dio cuenta que todo lo que tiene no es suficiente. De hecho, publicano o cobrador de impuestos era sinónimo de pecador, ¿verdad? El publicano, esto lo vamos a estudiar en Colosenses 3, porque sabes una cosa, nada más una persona, fíjate bien lo que te voy a decir. Dios quiere, el propósito de la Biblia, el propósito de los mandamientos en la Biblia, escúchame bien, con esto vas a entender toda la Biblia, ¿ok? El propósito de los 10 mandamientos es que te des cuenta que no los puedes cumplir. Ese es el propósito. ¿De dónde lo saco eso? Eso lo explica Pablo en Romanos. No hay tiempo de expandir la idea. Pero el propósito de la Biblia, de los mandamientos, es que te des cuenta y dices, no lo voy a hacer. De hecho, Pablo dice en Romanos 7, dice, porque me dicen que no codicie, ya me dieron ganas de codiciar. Dice Pablo en Romanos 7. Cuando a alguien le dice, no hagas esto, inmediatamente la persona ya está pensando en hacerlo. Ahora, una vez que se genere la idea en tu mente de que lo que sea que hagas no vas a poder cumplir los mandamientos, en este momento eres un campo fértil para que Dios siembre una semilla en ti. Esa semilla se llama el amor de Dios a través de la salvación de Jesucristo. Pero primero necesitas ver tu incapacidad de salvarte a ti mismo, tu incapacidad de poder estar a cuentas con Dios. Se tiene que generar en ti la necesidad de que realmente seas consciente de que necesitas un Salvador, de que a nadie vas a engañar portándote bien. No estás engañando a Dios. Los hombres van a apreciar tus buenas obras, y las mujeres, y los niños, y todo lo que haces, qué bueno. Gloria a Dios por eso. No digo que lo dejes de hacer. Lo que digo es que te sometas, que te pongas bajo el yugo de Dios y digas, Señor, a pesar de que no soy mala persona, quizás como con quien tú quieras compararte, yo necesito de ti. Y esto es lo que estaba haciendo el publicano. Y pensando en esto, vamos a leer lo que dice Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 6. Dice, fíjate bien, dice, ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean vanos, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Dice aquí que por los hijos de desobediencia, dicen otras versiones. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que pensaría una persona que está orando y golpeándose el pecho. Vámonos un poquito adelante, lo que dice Colosenses, unos versículos adelante, Colosenses 13, 12.
Y una vez, acuérdate lo que dijimos hace rato, dice, la Biblia nos dice que renovemos nuestra mente, en Romanos 12, ¿no? Pero la forma de renovar la mente es luchar con las ideas que tenemos, contra las ideas que nos da la Biblia. Y a veces tenemos que luchar en oración, como lo estaba haciendo este publicano. De hecho, es una de las armas que tenemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Son invisibles. Dice Colosenses 3:12, dice, dado que Dios los eligió. ¿A quién eligió? A ustedes. A ustedes los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Ahora hace sentido, ¿no? Después de todo lo que hemos estado tratando de explicar, hace sentido cuando Dios te dice, hey, ármate de estas cosas. Ten una actitud humilde, ten una actitud compasiva, sé bondadoso, sé gentil, sé paciente. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo contigo. Tú fuiste el receptor de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios, de la humildad de Dios nos sirve a nosotros para poder estar bien con Dios. Dios no te está pidiendo nada que Él no haya hecho antes. Y por esa causa te dice, ve y hazlo. Y esa es la razón que está atrás de la actitud. Acuérdate que hablamos al principio, por lo menos yo así lo veo. La actitud siempre tiene atrás una razón que le da combustible. Y esa razón que le da combustible a nuestras actitudes que se parecen a las de Cristo es la salvación. Es todo lo que hizo Jesús por nosotros. Si no somos conscientes de eso, vamos a tener una humildad humana, que para los humanos no es malo, pero para Dios es insuficiente, porque no vas a poder depender de Dios. Es un momento en el cual tú te veas a ti mismo como Dios te ve. Necesitas hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque dice Salmo 51 que Dios no quiere sacrificios que nosotros hagamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dios no va a despreciar. ¿Qué te está diciendo Dios con esto? Que a Dios no le agradan las simulaciones. Le gusta la sinceridad, aunque sea fea. Aunque no sea agradable, a Dios le gusta la sinceridad. Te está diciendo que a Dios no le gustan las mandas ni las veladoras. Eso es lo que te está diciendo. Dios está diciendo que a Él le gusta un corazón roto en oración. Un corazón roto en oración es irresistible para Dios. Aunque el fariseo estaba orando y era verdad todo lo que estaba diciendo, Dios estaba enternecido con la actitud del publicano. Dios estaba inclinado y diciendo, qué bien a la actitud del publicano. No estaba diciéndole al fariseo, bravo, qué bien. Después, más adelante, Jesús explica que lo que hacían los fariseos era bueno, pero la gente, que le decían a la gente que no los imitara. Ahora, fíjate bien, yo te decía al principio que yo lucho, ¿verdad? Y yo no sé cómo luchas tú, pero yo lucho. Y en este ejercicio de luchar, cuando yo veo una palabra en la Biblia con la que no comulgo, con la que digo, esto no me está checando, algo tengo que hacer. Y la forma de hacerlo es una oración. Una oración en donde reconozco cómo es que no estoy checando con esa palabra y le pido a Dios que haga lo que tenga que hacer conmigo en función de lo que acabo de leer. Fíjate, la siguiente diapositiva, y así nos vamos a ir con 7 conceptos. Si me permites, lo que voy a hacer, fíjate bien, y tú me puedes acompañar en silencio, no lo tienes que hacer. Al final te voy a dar una oportunidad, Dios nos va a dar la oportunidad a todos de poder abrirnos y poder confesar. Pero ahorita yo quiero que entres un poquito en mi intimidad, ¿verdad? En lo que yo tengo que hacer en privado para que estas verdades no se me olviden y para que no me infle como el fariseo y para que no ande de simulador.
Fíjate, primer concepto, tengo que reconocer la dependencia de Dios. Voy a leer el versículo y luego voy a hacer una pequeña oración. Nada más de eso, para que tú sepas cómo se hace esto. Una forma, hay muchas formas de hacerlo, pero esa es la forma que a mí me gusta, porque con esta forma yo me comprometo con Dios. Fíjate que todo lo que hablamos en voz alta en presencia de Dios, Dios tiene un registro audiovisual de todo lo que hacemos. Cuando tú le dices algo a Dios, Dios ya lo apuntó. Y no necesitas firmar un contrato con Dios porque Dios tiene registro audiovisual de todo lo que has hecho. Entonces, vamos a hacer esto. Dice, fíjate, primero, voy a reconocer la dependencia de Dios. Pero ya habiendo sido consciente de lo que Jesús hizo en mí, dice Jesús aquí en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pon atención. Padre, perdóname porque he hecho cosas fuera de ti. He hecho cosas en mis fuerzas y no he permanecido contigo mientras las estaba haciendo. En este momento yo confieso ese error, ese pecado, y me uno a ti, porque ya reconocí, ya entendí que fuera de ti no puedo hacer nada. Ahí estoy luchando con Dios. Siguiente concepto, número 2, servir a los demás. ¿Cuánto nos cuesta a las personas que estamos a cargo de un ministerio que las personas sirvan? Aquí Abner y Jessica no me van a dejar mentir, ¿verdad? Son pocos los servidores y mucha la gente que atendemos, ¿verdad? Pero solamente las personas que han entendido la humildad o los principios que estamos hablando tienen ese corazón. Y si tú no lo tienes, te voy a explicar cómo tenemos que luchar al respecto, porque dice Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, perdóname, porque yo he querido que a mí me sirvan. Yo he querido estar sentado y que la gente me atienda, Señor. Así que perdóname, Señor, yo quiero hacer lo que tú hiciste. Y en este momento confieso que yo quiero imitarte a ti y servir a los demás por lo que tú me has servido a mí. Qué bendición esa pequeña oración. Poderosa, chiquita pero poderosa. Siguiente concepto, el practicar el perdón. El número 3 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado porque queremos la retribución en lugar de la sustitución? Si Dios ya te perdonó a ti, es suficiente para que tú puedas perdonar a los demás. De hecho, al final del Padre Nuestro dice que si tú no perdonas a los hombres sus pecados, Dios no te va a perdonar a ti. Qué terrible, ¿no? Pero vamos a confesar esto, vamos a luchar con Dios con este sentido. Dice, Padre, perdóname si no he perdonado a quien me hizo algo malo. Le tengo todavía la deuda escrita, está escrita aquí esta deuda de esta persona que me ha hecho algo malo. En este momento yo rompo el pagaré, no porque yo sea bueno, sino porque tú fuiste bueno conmigo, tú me perdonaste más a mí y yo no tengo ninguna calidad moral como para yo restringirle el perdón a nadie. Lo libero yo a esa persona, hombre, mujer, niño, padre, madre, quien sea que me haya hecho mal, y en este momento yo me declaro libre. Lo declaro libre porque no sabía lo que hacía, así como yo tampoco sabía lo que estaba haciendo mientras pecaba y tú me perdonaste. Ese es el perdón. El siguiente, saber escuchar. Lo vemos en Lucas 11:28, dice, respondió, pero aún más bello es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Señor, perdóname porque he escuchado muchas veces las verdades de la Biblia y yo he decidido ser rebelde y no ponerlas en práctica. En este momento confieso mi falta y te pido, Señor, que me des un corazón noble, un corazón renovado, un espíritu que recibe tu palabra y tu verdad y la pone en práctica, porque tú, Señor, me has dado esa fuerza y más. El siguiente concepto es someterme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, como el fariseo, hace lo que quiere hacer y no lo que lo manda Dios a hacer? Como dice Juan 12:49, dice,
yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús mismo estaba sometido a la autoridad de su Padre. Él no andaba en la tierra haciéndolo como nosotros, haciendo lo que se nos pega la gana. Él tenía que recibir instrucciones en la madrugada de toda su agenda del día. A dónde tenía que ir, a quién tenía que sanar, a quién tenía que elegir, a quién tenía que hacer todo. Y ya con esas instrucciones iba y hacía. Y nosotros no lo hacemos. Ahora, perdónanos, Señor, por querer hacer nuestra voluntad. Y por querer tener una autoridad que ni siquiera tenemos, Señor. La voluntad tuya es lo que nos somete a ti en este momento, para nosotros poder hacer lo que tú nos mandaste hacer. Gracias, Señor. Nos sometemos a tu voluntad. La siguiente, la gratitud. La gratitud es algo que si no recibimos no podemos, si no recibimos algo que no nos merecemos, no podemos ser agradecidos. Dice, luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron lo que quisieron. En las cosas pequeñas del día a día, como partir tu pan, como comerte una tortilla con salsa, ¿verdad? No quiero despertar tu hambre todavía, pero una tortilla con salsa, una tortilla con sal. Y no darle gracias a Dios en las cosas pequeñas. Si no le das cosas a las cosas pequeñas, ¿cómo le vas a dar gracias cuando Dios te conceda aquello que estás pidiendo? Aquello grande que tú estás pidiendo, ¿cómo sabe Dios que no vas a regresar y vas a decir gracias? Ahí nos vemos como a tanta gente que sanaba a Dios. Hay que dar gracias en lo poco para que podamos ser agradecidos cuando venga lo mucho. Ahora, vamos a terminar con el último concepto. ¿Por qué no me ayudas poniéndote de pie? Ponte de pie poquito, por favor. El último es vivir en unidad y en amor. Voy a leer el concepto y después voy a pedirte que hagas la oración de este concepto. Yo te voy a pedir que tú lo hagas con todos, ¿verdad? Esto es real mientras tú seas sincero. Dios tiene la particularidad de leer nuestro corazón y decir, esto sí es de verdad y esto no, ¿verdad? Voy a leer el concepto y luego vamos a orar todos, porque cuando nosotros declaramos nuestra unidad con Cristo, en ese momento nos metemos a la familia de Dios. Y al momento de meternos a la familia de Dios, somos transformados. Cada día morimos. Cada día que pasa, dejamos la mujer que eras antes atrás y el hombre que eras antes atrás, y nos estamos convirtiendo en alguien nuevo constantemente. Y eso solamente se logra estando dentro, no estando fuera. Así que voy a leer y luego vamos a hacer la invitación para estar adentro, ¿sale? Te pido que todos sean uno. Es Jesús orando, es la oración sacerdotal de Jesús. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, le está orando al Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:20. Te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento acepto tu sacrificio, redímeme, transfórmame, injértame en tu familia, lava mis pecados y renuévame. Te doy gracias por el sacrificio, confieso tu poder sobre mí y sobre todo mi ser. Reconozco tu resurrección y anhelo resucitar contigo sin batallar con todo esto que me aleja de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un aplauso al Señor. Gracias, Dios.
Déjame orar nada más brevemente por ti, para que esta palabra, Dios haga lo que tenga que hacer con esta palabra. Yo sé que Dios hizo muchas cosas en mí, en esta palabra, pero eso es conmigo, yo no sé si contigo. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu poderoso, Espíritu de gloria, Espíritu de gracia, Señor, nos haga quebrantar nuestros corazones para conectarnos contigo. Que cada una de las personas que ha recibido tu palabra, Señor, haya podido ser confrontada, Señor, y en este momento que tú recibas con olor grato, Señor, cada corazón sincero que el día de hoy estuvo aquí. Señor, gracias por enseñarnos la humildad con el ejemplo. Perdónanos por no ser humildes. Gracias por darnos razones buenas para hacerlo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.